Unidades de medición y el Sistema Internacional de Unidades. La ciencia requiere de datos para nutrir sus modelos que expliquen los fenómenos físicos que suceden en el mundo real. Para hacerse de estos datos se requieren realizar mediciones de las cantidades que impactan en estos fenómenos y que contribuyen a explicarlos, pero no solo para esto. Desde el inicio de la historia, el hombre ha requerido contar, ha requerido medir, contar cuántas reses, cuántas manzanas, cuánto trigo. Para esto desarrolló unidades. Entonces el comercio generó que el hombre tuviera la necesidad de medir. En un inicio las mediciones fueron relacionadas con medidas antropomórficas. Vamos a revisar el siguiente documento. En el 420 antes de la era común se le atribuye a Protágoras el dicho: el hombre es la medida de todo. Las cantidades y sus unidades se definían en términos de su utilidad para el hombre. La mayoría de estas necesidades fueron expresadas en relación a cantidades antropomórficas. El hombre primitivo mide el mundo con su propio cuerpo. En esta figura nosotros podemos ver una unidad de medición llamada el cubi de Nippur. Es del tercer milenio de antes de esta era. La imagen la tomé de Wikipedia. Este qubit de Nippur pues fue creado con materiales térreos, es inestable, sufre de los efectos de la temperatura, entonces su reproducción no es muy confiable, lo cual genera un patrón de medición que puede generar una incertidumbre considerable. Y bueno, conforme se fueron estableciendo las sociedades, todas fueron generando unidades relacionadas con la medición en general de las longitudes y también del tiempo. Sin embargo, aquí existe una situación: el desconocimiento de los fenómenos físicos y un sistema unificado de medición genera casos como en la antigüedad, en la cual para medir una longitud se puede utilizar el tiempo. Cierta ciudad se encuentra a 3 días de viaje. Cierta ciudad se encuentra a 8 días de viaje. ¿Pero el viaje de quién? ¿A qué velocidad? Hasta el siglo XVIII no existía un sistema de medición unificado. Es hasta el año de 1837 cuando el sistema métrico decimal se introduce en Francia, aunque si bien por leyes se promulgó en 1799. Este sistema métrico decimal definía distancias y también masas. El sistema métrico decimal se introduce en Francia en el año de 1837. Se manufacturan los primeros estándares para el metro. Entonces aquí tenemos otro patrón. Vimos que en la antigüedad un patrón era el qubit de Nippur, el cual ya comentamos sus deficiencias. Es en este año cuando se empiezan a generar patrones para ser reproducidos y que todos logremos medir, pues ahora sí que lo mismo, y que la precisión de estas mediciones aumente. El Buró Internacional de Pesos y Medidas se funda en 1875 durante la Conferencia Diplomática del Metro, lo que llevó en 1875 a la firma del tratado conocido como la Convención del Metro. Aquí ya la humanidad comienza a generar más la ciencia de la metrología, la cual se encarga de pues la medición y la teoría relacionada detrás de ella. El Buró Internacional de Pesos y Medidas es una institución que se encarga de la ciencia de la metrología a nivel internacional. Coordina los esfuerzos de los laboratorios de los países que son miembros al mismo con respecto a la medición de cantidades y todo lo relacionado a ellas. Vamos a ver cuál es el objetivo de esta organización. El Buró Internacional de Pesos y Medidas es una organización internacional establecida por la Convención del Metro, por la cual sus miembros estados actúan juntos en asuntos relacionados con la medición de la ciencia y los estándares de medición. Dentro de la misión de este buró está el descubrimiento científico y la innovación, la manufactura industrial y el comercio internacional.
Una misión del Buró es mejorar la calidad de vida y sostener el ambiente global. Dentro de las actividades del Buró Internacional de Pesos y Medidas está el fijar las unidades básicas para nuestras cantidades físicas. Vamos a revisar este documento donde se resume el Sistema Internacional de Unidades. Desde la creación del Sistema Internacional de Unidades se ha actualizado periódicamente para tomar en cuenta los avances en ciencia y la necesidad de medidas en nuevas áreas del conocimiento, las cuales no han establecido bien sus protocolos de medición. Uno de los últimos objetivos del Sistema Internacional de Unidades es definir constantes universales que definan las cantidades básicas del mundo físico. Las 7 unidades base del Sistema Internacional de Unidades se basan en 7 constantes universales. Así, la medición del tiempo se basa en el estado de transición de la frecuencia del átomo 133 del cesio, el cual se define en Hertz. Si bien antes la medición de la longitud se basaba en metros patrón, ahora se basa en la velocidad de la luz en el vacío. La unidad es en metros sobre segundos. Recientemente, el kilogramo se ha definido en función de la constante de Planck. La carga elemental E se define en coulombs. La temperatura la podemos definir en función de la constante de Boltzmann, la cual tiene unidades de joules sobre Kelvin. La constante de Avogadro define la cantidad de sustancia. En este mismo documento vemos aquí resumidas en la tabla número 1 las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. La combinación de estas puede generar otras unidades conocidas como subunidades que también pertenecen al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, como ya se había mencionado, las cantidades básicas son el tiempo, el cual se mide en segundos. La longitud, su unidad, es el metro. La masa, su unidad es el kilogramo. La corriente eléctrica se mide en amperes. La temperatura se mide en kelvins. La cantidad de una sustancia se mide en mols. Y la intensidad luminosa se mide en candelas. Es importante que nosotros utilicemos los símbolos que están definidos. En esta tabla podemos ver unidades derivadas del Sistema Internacional de Unidades. Aquí podemos encontrar la fuerza, la cual se define en newtons y va a ser una unidad que utilicemos mucho en el transcurso de este curso. Otra unidad muy importante para nosotros puede ser la presión o el esfuerzo, el cual está dado en pascales. Si nosotros observamos, un pascal se forma de un newton y del metro cuadrado. Entonces, aquí tenemos una unidad derivada. La unidad de presión o esfuerzo proviene de la fuerza, que a su vez proviene de la masa, que a su vez involucra una atracción como lo vimos en las leyes de gravitación universal, y involucra una superficie. Sin duda, muchas de estas unidades, su uso dependerá de la ciencia y disciplina en la cual nos estemos encontrando. En cuestiones de estática, nos fundamentamos de las leyes del movimiento de Newton. Entonces la fuerza, que es una unidad que vamos a utilizar mucho, pues la derivamos de la segunda ley del movimiento de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa está en kilogramos y la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí tenemos una cantidad básica, masa, por acá tenemos longitud y por acá abajo tenemos el tiempo al cuadrado. Entonces, a partir de 3 cantidades básicas, nosotros derivamos una cuarta, que es la fuerza. En el estudio de la estática, parte importante también es la presión o el esfuerzo. Nosotros vemos que para la presión y el esfuerzo
Nuestra unidad es el pascal, el símbolo PA, el cual hace referencia a una fuerza y a un área. ¿Qué es un área? ¿Cómo determinamos un área? Pues a través de ciertas longitudes. Muchas de estas unidades dependerán del estudio que estemos realizando. Sin duda, para la estática, las unidades que tenemos aquí serán de gran uso. En la tabla 3 de este documento podemos ver prefijos que acompañan a las unidades del sistema internacional. Estos prefijos nos ayudan a agrupar las unidades. No es lo mismo explicar una unidad como 1000 newtons, que es a una unidad básica del sistema internacional de unidades, a especificarlo como un kilopascal. Aquí estamos haciendo uso de un prefijo que hace referencia a un factor. Es muy importante notar los símbolos que tenemos que utilizar. Es muy común que a veces las personas utilizan metros, esto está mal, para definir el metro, o bien el segundo, a veces veo que ponen sex, SG, el kilogramo, kix. A veces utilizamos la tonelada, que como se notarán en este documento, es una unidad que, si bien no es del Sistema Internacional de Unidades, puede ser utilizada. Entonces tenemos que aprender a utilizar los símbolos correctos. Para los segundos es solo una S, para la longitud metros, para la masa los kilogramos. La tonelada solo se define con una T en caso de que utilicemos esta unidad del sistema métrico. En general, las unidades las vamos a acompañar de estos prefijos. Como yo les comentaba, hay algunas unidades que no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades que son bastante utilizadas, ya sea por conveniencia o por aspectos culturales. La medición del tiempo es práctica si se definen minutos, horas, días. El volumen, si bien se puede definir en metros cúbicos, también se puede utilizar la unidad de litros. Como comentábamos hace rato, la masa, si bien la unidad es el kilogramo, también se puede definir en toneladas. Para todas estas unidades hay una relación con el Sistema Internacional de Unidades a través de este factor de conversión. Entonces aquí hay algo muy importante que hay que recordar. El lenguaje de la ciencia. Utilizar el Sistema Internacional de Unidades para expresar el valor de las cantidades. Es muy importante medir. Es muy importante determinar grados de incertidumbre o de precisión para funcionar como sociedad. Se tienen que realizar juicios justos, juicios claros, y para esto nosotros tenemos que tener certeza en las cantidades que estemos midiendo.